purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo murió por los pecados de la Iglesia, pero Cristo no murió por todo el pecado, porque si Cristo murió por todo el pecado, no habría condenación, y la palabra de Dios sí habla de la condenación de los que han rechazado a Cristo. Aparte, ya lo he comentado en otro vídeo, el pecado como tal no es ni más ni menos que una manifestación del carácter santo de Dios. Cuando Dios dice que aborrece algo y que ama otras cosas, está manifestando su voluntad. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios sigue aborreciendo lo malo. Por lo tanto, el pecado, como la ley de Dios, la manifestación de su voluntad, continúa existiendo. Eso sí, cuando una persona ha puesto su fe en Cristo, Cristo ha pagado ya por su pecado y no verá la ira de Dios, pero porque Cristo ya pagó por su pecado, no por todo el pecado. Estos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y estos decreciendo en gracia que dicen hagamos males para que vengan bienes, lo que están en realidad es torciendo la Escritura y procurándose para sí mismos una excusa para pecar. Y Pablo dice que su condenación, Romanos 3, versículo 8, su condenación es justa. ¿Por qué Pablo dice la condenación de esta gente si no hay pecado? Creciendo en gracia dice no hay pecado, por lo tanto no hay condenación. Pero el apóstol Pablo dice, mira, aquellos que transforman la gracia en libertinaje, a estos les espera una condenación, y una condenación que es justa. Por lo tanto, sí hay pecado, sí hay pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 15, Romanos capítulo 6, versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Existe habiendo pecado? ¿Por qué si no, pregunta el apóstol, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Creciendo en gracia diría, no es posible que pequemos, no hay pecado, ¿cómo vamos a pecar? Pero lo que el apóstol Pablo enseña es que aquel que es cristiano no debe andar en pecado. Aquel que ha sido rescatado por Cristo no debe andar en pecado, puesto que ha sido comprado y ha sido desposado con Cristo Jesús y pertenece a otro. No a José Luis de Jesús Miranda, a otro, dice la Escritura, al que resucitó. José Luis de Jesús Miranda no resucitó. No resucitó. El cristiano pertenece al que resucitó, y el que resucitó es Cristo Jesús. Si una persona ha escuchado las doctrinas de creciendo en gracia y está andando en pecado, la palabra de Dios le corrige y le dice, si tú has sido comprado con Cristo no puedes pecar porque estás bajo la gracia. Si tú has sido comprado por Cristo, ahora perteneces a otro, ya no perteneces al pecado, ya no perteneces a esa ley que te tenía esclavizado, sino perteneces a la libertad de los hijos de Dios, aquellos que han sido rescatados y que han recibido el Espíritu Santo de Dios y pueden andar en libertad haciendo esas buenas obras preparadas de antemano, pero no utilizando la gracia como un pretexto para pecar, porque esto es torcer las Escrituras y esto es transformar en libertinaje la gracia de Dios, y esto es decir, hagamos males para que vengan bienes, que es lo que Pablo condena en Romanos 3:7. Espero que estos vídeos sean de bendición y también te ayuden en comprender bien lo que es el pensamiento bíblico acerca del pecado, acerca de la salvación y acerca de los errores de creciendo en gracia, que no son nada nuevo, ya aparecieron en tiempos del apóstol Pablo. Bendiciones.